Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, ya es de todo sabido, una de las noticias más eh, relevantes en la última semana, en estos últimos días, pues claramente fue el asesinato de Kirk, este, híjole, no quiero empezar definiéndolo, al menos no desde mi óptica o perspectiva, pero vamos a decir que era lo que algunos le llaman un activista de ultraderecha extremista. Yo diría que definiéndolo así es pues bastante equilibrado de acuerdo a lo que realmente pues era, ¿no? Algunos lo quieren martirizar, ¿no? Volver mártir, héroe nacional. eh, Comparaciones para mi gusto desproporcionadas, y el simple hecho de denominarlo activista me parece hasta cierto punto también pues un gesto, dependiendo de la perspectiva. Hay quienes dicen que era un debatidor, otros un provocador, y pues en ese punto medio habrá que ver qué es lo que realmente era y representaba Charlie Kirk. Eh, desde mi punto de vista y para mi gusto, pues vamos a concederle que era un activista o un operador político de la extrema derecha, conservador, pro-Trump, eh, y pues extremista. En este sentido, muchos hablan de que pues realizaba los debates en las universidades y demás. Vamos, basta ver algunos de estos supuestos debates para darte cuenta. Muchos de estos están posteados por Turning Point, para darte cuenta que pues su estilo eh, tiene este clásico estilo de los extremistas o fanáticos. No importa de qué bando, ¿eh? O sea, el problema es que estamos hablando de lo que yo siempre procuro o invito a que evitemos, que es el fanatismo. En el caso de Kirk es innegable que muchos que apoyan a no solo a Kirk, sino al grupo que representa, ¿no? De la derecha conservadora estadounidense, que a veces se le denomina ultraderecha o una derecha extremista, pues vamos a decir que es una fórmula ya clásica, ¿no? Y nada nueva, donde te puedes dar cuenta que de manera común se combinan fanatismos. Entonces ya no solo estamos hablando de un fanatismo, sino estamos hablando de un doble fanatismo. En este sentido, suelen combinar, insisto, casi de manual, el dogma religioso con el dogma político. En este sentido, terminas teniendo fanáticos dobles o doblemente fanáticos, porque son fanáticos por una parte religiosos y por otra parte políticos. O dicho de otra manera, al mismo tiempo son fanáticos políticos a la vez que son al mismo tiempo fanáticos religiosos, como un dos en uno, ¿no? Entonces muchos de los supporters, ¿no? De los que apoyan este tipo de tendencias políticas y representados por este tipo, a su vez, de personajes políticos, insisto, suelen ser personas que tienen un doble fanatismo, lo cual si ya de por sí un fanatismo es complicado, ahora imagínense nada más tener dos. Y así es como están, insisto, la gran mayoría de pues estos fanáticos, que pues en gran medida también muchos de estos son a su vez los que apoyan las políticas de MAGA, ¿no? De Make America Great Again,
Y pues al final todos estos están juntos con pegado porque Kirk apoya a Trump, los que apoyan a Kirk seguramente apoyan a Trump y viceversa, los que apoyan a Trump seguramente apoyan a Kirk. Y este es la sustancia, el sustrato de fanáticos en gran medida que son los que apoyan a pues estos personajes políticos. Y este es el contexto general para darnos cuenta, al menos de cuál era la postura política de Kirk, ¿no? Ahora, con respecto al asesinato, la verdad es que no quiero ahondar demasiado de momento, simplemente creo que vale la pena quedarnos con los hechos. Obviamente teorías de las conspiraciones siempre va a haber, de todos los bandos, que ahora sí que balas para todos los sentidos. Creo que siempre lo más prudente en estos casos es pues esperar, porque al final, a ver, pasan años y décadas y muchas veces no sabemos ni siquiera de momento por completo la historia completa, a pesar de que ya tenemos idea, por ejemplo, de lo que pasó a JFK, ¿no? A Kennedy, a Lennon, a Martin Luther, en fin, o sea, eh, pueden pasar años y puede muy probablemente que sigamos sin saber exactamente qué pasó. Y respecto a esto mismo, curiosamente, hablando de que nunca terminamos de saber así como a detalle qué es lo que pasó, eh, pues es curioso porque este ataque contra Kirk sucede, y creo yo no de manera accidental o por casualidad, pues sucede, insisto, el 10 de septiembre, o sea, hace un día antes del 11S, ¿no? Insisto, para mi gusto, en este tipo de cosas no hay casualidades, lo único en lo que sí coincido es que dentro de estas muchas teorías conspirativas, pues a veces se contradicen y se anulan. Muchos están ya en el lado de la conspiración, casi diciendo como si Kirk estuviera a nada de haber revelado grandes verdades. Yo difiero muchísimo de esas teorías, ya ahorita lo hablaremos un poco, pero vamos a ver. La muerte primeramente hay que entender que se quiso hacer sumamente pública y como se hizo tal cual, ¿no? O sea, a la vista de todo el mundo y que fuera algo escandaloso, algo choqueante, algo impactante, pues para los asistentes primeramente que estaban ahí y segundo para el impacto visual mediático, en otras palabras, para que se viralizara y lo viera todo el mundo. O sea, esto es un mensaje en el sentido de no se pretendía en ningún momento hacerlo secretamente, se pudo hacer secretamente, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, cuando se quiere, se le pone la mira a alguien y nada más espera jalar el gatillo, pues básicamente se puede hacer de diversas formas. En este caso se optó por eh, hacerlo públicamente, lo hicieron públicamente en el sentido de querer dar un mensaje. Eh, Claramente, bueno, hasta los símbolos que aparecen ahí, que parecen menores, ¿no? No me acuerdo esto que venía en la carpa de Kirk, que es como una especie de Change My Mind o algo así como Proof. Demuestra que estoy equivocado, ¿no? Prove me wrong o algo así dice. Pues son detalles que no son menores, ¿no? O sea, tener esa leyenda, ese eslogan y que después una bala pues te silencie, pues es duro el mensaje que se quiere intentar dar en la escena, digamos, de este acto criminal. Que por cierto, esto lo escuché hace poco, lo analizaba perfectamente Sofía Otero en un programa de Milenio. Además, pues de aquí muchos quieren lucrar, como suele suceder siempre con temas políticos, pues quieren llevar agüita para su molino de los dos bandos, ¿no? Pero particularmente el bando conservador,
extremista de ultraderecha, pues es muy curioso que de inicio, ¿no?, empieza a apuntar y a señalar culpables sin tener evidencias, pruebas, porque apenas horas después no puedes tener información a la mano, pero como ellos son especialistas en la chaqueta mental y la lucubración, pues lo primero que se les ocurre es: el asesino seguramente era woke, de izquierda o demócrata, ¿no? Por cierto, no me gusta hacer equivalentes, veo que a veces muchos hacen equivalentes como si ser de izquierda sea igual que ser demócrata, como si de entrada incluso existiera la izquierda como tal en el concepto que lo tenemos en América Latina, en los Estados Unidos. Yo ya he explicado a fondo ese tema. No es precisamente equivalente, ¿no? Los términos, si acaso, podría ser más bien, pues, decir que fue del lado demócrata, pero pues esas fueron las primeras señalamientos sin evidencia y sin prueba que muchos estaban haciendo, nada más porque pues había muerto o habían asesinado a Kirk, que al menos se sabía lo que él representaba, y en ese sentido, en este pensamiento bastante primario, pues muchos dijeron: bueno, si lo asesinaron, entonces tuvo que ser exactamente lo que Kirk tanto detestaba, como por ejemplo el woke, o bueno, es que tantas cosas que detestaba Kirk, ¿no?, en su discurso de odio, que ya lo hablaremos un poco en este momento. Entonces, las primeras dardos sin pruebas ni evidencias, más basados sobre todo en chismes y especulaciones, pues tuvieron que ver con que muchos pensaron que pues el asesino era, insisto, de izquierda, woke, progre, buena ondita, y del lado demócrata, digamos, ¿no? Por ahí se menciona, y no voy a replicar demasiado eso, porque por momentos me parece que esas son ya más bien como que parece que caen en el terreno del montaje, ¿no? Algunas leyendas que se supone que venían en las balas, como por ejemplo Bella Ciao. Me parece muy peculiar, ¿no? O sea, que a veces dentro de estos escándalos parezca como que había cosas que específicamente estaban ahí ya casi puestas para la puesta en escena tal cual, ¿no? Y para evidentemente cargar esto hacia algún lado político. Por eso es que no me gusta darle tanta difusión, porque por momentos, aunque parezca información oficial, pues habrá que ver y tener mucho cuidado y tratar estos temas con pinzas, porque se vuelve realmente un revoltijo entre conspiranoicos de un lado y conspiranoicos del otro, entre versiones oficiales, que hay que entender que de por sí las versiones oficiales sí, aunque no caigamos en la conspiración, hay que ponerla siempre en duda, y más cuando vienen de Estados Unidos, y más recordando, insisto, que nos han llegado a mentir en casos tan emblemáticos o históricos como el mismo 11 de septiembre, ¿no? Entonces, si nos han mentido en ese tipo de cosas, pues que no nos puedan volver a mentir una y mil veces. Insisto, no es menor, ¿no?, que haya sido este 10 de septiembre, un día, ahora sí que 11 menos 1, el día que pues simbólicamente, creo yo, asesinan a este activista conservador, extremista de derecha, pro-Trump. Tiene un significado, ¿no? Por sí solo esto combinado, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, voy a comentar un poco qué es lo que yo considero de Kirk. Ya lo di de la manera más equilibrada posible, porque en verdad que no puedo ni decir que pues era un gran, o sea, hay quienes hoy creo están cayendo, y de hecho parte de lo que voy a comentar en mi opinión, están cayendo en un exceso Yo creo que aquí los excesos, como siempre, y huyendo a los fanatismos, son malos. No podemos caer en el exceso de celebrar una muerte de nadie, al menos no de nadie que yo sí que quisiera ser muy poco políticamente correcto en esto, nadie que no la merezca, porque también hay que tener claro, ¿eh? O sea, yo no caigo en estos principios cristianos por completo del no matarás, porque hay personas, si nos ponemos estrictos,
sean políticos o lo que tú quieras, que son tan perversos en el mundo, que por supuesto creo que se les debería de aplicar una pena de muerte. Y un ejemplo concreto es el caso, y lo he mencionado varias veces, de Netanyahu, ¿no? En este sentido es como si nos pusiéramos a preguntarnos si Hitler merecía la muerte o merecía el indulto. Pues yo creo que la gran mayoría de las personas en el mundo con tanto sentido común y con un poco de empatía diríamos que por más que nos demos golpes de pecho y seamos doble morales, yo no, yo evito ser al máximo doble moral, por eso mismo estoy dando este comentario, pero los hay muchísimas personas doble morales, golpe de pecho, que pues es como del no matarás y no matarás a nadie, perdonaremos a todos, ¿no? Yo sí creo que no solo uno debe de esperar el castigo divino si es que existe, porque puede que hasta en eso tengan suerte y que ni exista. No nos podemos siempre esperar a las leyes del karma. Creo que dentro del terreno humano debemos de hacer justicia. Algunos lo llamarán venganza, yo soy de la idea de la justicia, pues es justicia, ¿no? Si Netanyahu incluso ha matado a miles de inocentes, ni siquiera es mínimamente justo que él tenga la muerte, porque ¿cómo vas a equiparar todo el daño que ha hecho? Es hasta injusta su propia muerte, nada más para ponerlo en dimensión. No terminaría de pagar lo que ocasionó, todo el daño, todo el sufrimiento, toda la masacre, la matanza, la sangre derramada. Ni siquiera su muerte alcanza para pagar esa cuenta, ¿no? Humana. Algo similar con Hitler, ¿no? O sea, las teorías oficiales hablan de que lo encontraron en el búnker y él mismo se quitó la vida. Pues eso queda no sé ustedes, pero un sabor a frustración en el sentido de que ni siquiera se le llevó a juicio, ni siquiera se le realizó una humillación pública. Él sabía lo que le podía llegar a pasar si es que eso fuese una versión oficial, que siempre insisto, en la historia andamos navegando entre verdades, mentiras y medias verdades o verdades a medias, porque nunca terminamos de saber exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Y así es siempre, ¿no? O sea, Hitler, llámese Osama Bin Laden, o sea, nos dan una versión y esa es la que quieren que nos quedemos. Eh, pero insisto, volviendo al ejemplo de Hitler, pues dices, a ver, ¿realmente pagó lo que tenía que pagar? Pues no, al contrario, fue él mismo casi casi se salvó quitándose la vida porque sabía que le podía ir extremadamente mal con respecto a todo lo que tenía que pagar, ¿no? Entonces, por eso insisto, hay veces que ni siquiera sus propias muertes son justas o saldan con justicia todo el daño que ejercieron contra miles de personas inocentes, ¿no? Entonces yo sí soy de la idea, perdón, que en estos casos no hay puntos medios y yo evito, ¿no? Esa parte doble moral, golpe de pecho de las personas que lo quieren perdonar todo, que dicen que la venganza no es buena, mata el alma y la envenena, que ojo por ojo el mundo se queda. No, 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 a ver, es que precisamente porque no ponemos límites, es que este tipo de personajes perversos en efecto tienen un poder ilimitado para hacer daño, ¿no? Ese es un error social que no hemos terminado de aprender ni de entender, ¿no? No se trata de convertirnos en aquello que juramos destruir, como por ejemplo hoy están convertidos la comunidad, sobre todo este grupo, perdón, del régimen anglosionista, ¿no? Que resulta que las víctimas se terminan convirtiendo en los victimarios. Eso es lo que hay que evitar, ¿no? O sea, no se trata de eso, ¿no? No se trata de ahora nosotros convertirnos en personajes perversos, asesinos, miserables, no, no, no. O sea, el punto es simplemente poner límites suficientes para que estos que se quieren pasar de los límites tolerables para la humanidad, pues no tengan esa facilidad. Porque, insisto, en estos tiempos parece que en lugar de que pongamos límites, se está incitando, se está invitando, se están promoviendo, ¿no? Las violencias. Son tiempos, creo yo, de oro para los psicos, ¿no? Para los psicópatas, para los miserables, para los sinvergüenzas, para los criminales. O sea, lejos de que estemos haciendo una sociedad que
evite esta reproducción de crímenes, parece que lo está alentando al no poner límites fuertes, claros, firmes, contundentes contra toda esta gente, como yo decía, como ejemplo, para mi gusto claro, es Netanyahu, y Netanyahu, yo lo digo claro, merece como mínimo la pena de muerte. E insisto, ni siquiera su muerte pagaría todo el daño que ha hecho. Ahora, y sin que se me malentienda, a Kirk no lo podría comparar hasta el momento, no sé si tenía ese potencial, se lo he llegado a comentar a un amigo, ¿no? No sé si tenía el potencial porque tal vez así empiecen algunos, ¿no? No sé cómo haya empezado Hitler, no sé cómo haya empezado Netanyahu, pero el punto es que no empiezan de la noche a la mañana, se van haciendo de a poquito. En este sentido no puedo ni confirmar ni negar, porque pues tampoco se trata de ser injusto. No sabemos si Kirk tenía el potencial de convertirse en uno de esos extremistas, ¿no? Ya los que llegan a hacer demasiado daño y llevan la ideología a la acción, por ejemplo, ¿no? Ya emprender acciones de, por ejemplo, eh, de exterminio, como lo que hace exactamente Netanyahu, ¿no? O sea, que la ideología en algún punto ya se convierte la ideología extrema en algún punto se convierte en acciones ya extremas, ¿no? En una implementación de su ideología a través de las acciones extremistas. También. No lo sé, ¿no? En ese sentido lo único que nos podemos quedar, puede que Kirk tuviera ese potencial, pero de momento también creo que sería injusto decir que pues él había hecho un daño más allá de los debates que digo tampoco siento que eran muy benéficos o que estaban creando muy buen ambiente. En eso sí creo que estaba abonando un ambiente de polarización más que de entendimiento. Insisto, como lo empecé a decir al inicio, muchos lo celebran como un gran debatidor, otros lo señalan de un provocador, ¿no? Y en ese sentido, pues él simplemente parece, al menos si en ese terreno, estaba echándole más leña al fuego en un país ya de por sí quebrado, fragmentado y ya ampliamente dividido y polarizado de la sociedad estadounidense, donde ya lo he dicho aquí desde hace más de un año, están, por momentos parece que están a pocos pasos de la guerra civil. Y esto lo he comentado, está en la propia película una y otra vez que estoy recomendando desde hace más de 2 años, que se llama Civil War, de la productora 24, de Alex Garland, donde desde entonces ya estamos viendo cómo nos proyectan esa posibilidad, que esperemos no ocurra, porque creo que a nadie le conviene la violencia y menos nos conviene que pues Estados Unidos, aunque, o sea, más allá de lo que opinemos de los Estados Unidos, pues no le iría bien a Estados Unidos y en ese sentido tampoco creo que nos iría bien al resto del mundo, ¿no? Porque la violencia no es deseable, es algo que muchos no entienden cuando hablamos nosotros de poner límites. Los que queremos poner límites es para que no haya violencia. No queremos poner límites para, insisto, incitarla, promoverla, reproducirla. No, no, no. El límite es precisamente para evitar llegar a la violencia. Y sí, aunque haya diálogos o debates muy intensos, lo ideal es no caer en la violencia, ¿no? Eh, en este sentido, insisto en los debates que hacía, o estos debates supuestamente universitarios, en los que estaba implicado Kirk, sobre todo pues con un target muy marcado de jóvenes, porque ese era su target, ¿no? Por eso iba a las universidades. Pues para mi gusto, insisto, y basta ver algunos de sus clips, pues su estilo es muy clásico, ¿no? De como yo diría como este otro Agustín Laje, aunque Kirk sí me parece incluso un poco más extremista, pero como de este estilo de personajes que intentan ir a los jóvenes, para mi gusto obviamente se aprovechan de que los jóvenes son demasiado jóvenes y pues todavía no entienden muchas cosas y les encanta estarlos humillando, ¿no? Exhibiendo y obviamente no se compara que se pongan pues contra jóvenes estudiantes universitarios que apenas están aprendiendo y entendiendo muchas cosas, pues a que se pongan con personas de su nivel académico a debatir, ¿no? Ahí ya no van a lucir tanto como lucen cuando, según ellos, humillan a los que quieren humillar, que en este caso pues son a los que están en otra tendencia política
y tienen otro tipo de perspectiva sobre los temas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues desde mi punto de vista, estos debates, que por momentos creo que es muy eufemista denominarles de esa manera, eh, pues en realidad no son más que discursos de odio, ¿no? Esto sí yo lo digo de manera muy clara y puntual. Hay quien lo quiere como que minimizar, como que justificar. Para mi gusto no hay tanto, no hay mucho que buscarle, ¿no? Basta ver pues las propias declaraciones que hacía en muchos de estos debates el propio Kirk, y ahí te vas a terminar de dar cuenta que él promovía o difundía un discurso de odio muy marcado contra diversos grupos, ¿no? Quiero empezar con esta imagen que me parece muy emblemática, ¿no? Que no se alcanza a ver ahí. Guns Save Lives. Yo redacté tal cual en este pie de página de la imagen. Puse: Trump es la gota que empezó a llenar ese vaso y Kirk la última gota, ¿no? Esta es la ironía máxima de lo que evidentemente le pasó a Kirk y lo que hemos estado comentando muchos, ¿no? Kirk, además de este discurso de odio, pues tenía pues unas posturas pues polémicas, por decirlo menos, y que evidentemente era alguien que apoyaba el uso de armas, que defendía las enmiendas, ¿no? La segunda enmienda y demás, para el uso de estas armas. Y esto se combina con un muy buen argumento, ¿no? Que empezó a circular. Decía este argumento: I just saw a comment that said, I don't support what happened to Charlie, but Charlie supported what happened to Charlie, and I feel that. O sea, en este sentido, en traducción es: yo no apoyo lo que le pasa a Charlie, pero Charlie apoyaba lo que le pasó a Charlie. Irónicamente, ¿no? And I feel that. Por ahí alcancé a ver otro meme bastante peculiar, muy bien hecho, la verdad. No sé si se alcanza a ver ahí, de todas maneras los voy a estar subiendo. Pero está este Palpatine, ¿no? En esta escena de Star Wars en el Senado, ¿no? No recuerdo dónde estaba, pero, o sea, arriba dice: creo que vale la pena, esto es un argumento de Kirk, donde él dice: creo que vale la pena tener un costo de, desafortunadamente, algunas muertes por armas cada año, para que podamos tener la segunda enmienda para proteger nuestros otros derechos dados por Dios. No olvidemos lo que acabo de mencionar: estos grupos generalmente siempre en las políticas públicas o en cualquier discurso político vas a ver cómo te van a mezclar y ni cuenta te vas a dar, a menos que seas ateo como yo. Pero los que son religiosos, que no son pocos y son una gran proporción en el mundo, te van a mezclar la política con la religión, te van a mezclar la política con Dios, van a hacer política con la Biblia en mano, y esto es muy peligroso, porque insisto, están mezclando fanáticos, están convirtiendo a una sola persona en un doble fanático y están promoviendo el doble fanatismo. Es por eso que también convencen a tantos, es por eso que también de hecho hay un problema de iglesias y religiones en Estados Unidos, porque claramente se han dedicado a fomentar el fanatismo entre sus seguidores, ¿no? Entonces aquí tienes, ¿no? Este argumento creo que describe muy bien estos discursos de estos grupos, ¿no? En este caso representado por Kirk. Creo que vale la pena tener un costo de, desafortunadamente, algunas muertes por armas cada año para que podamos tener la segunda enmienda para proteger nuestros otros derechos dados por Dios. En este argumento, insisto, te desnuda realmente la forma de pensar, la psique de estos grupos. Podría hacer tres highlights importantes de esto. En este argumento que acabamos de leer, viene armas, viene segunda enmienda en este sentido legal y político, y por último termina hablando de Dios. Es muy poderoso si te das cuenta, porque en un solo argumento te está hablando de armas. Aquí yo siempre hablo de los cristianos o católicos doble morales o dobles discursos, que según yo está por ahí el no matarás en algunos de estos lineamientos éticos
o principios morales. Está el amor al prójimo y demás, y por momentos dices, oye, pero ¿cómo estás promoviendo armas? A menos que seas un cristiano o católico doble moral, pues que en teoría, como ya sabemos, ¿no? Por un lado lanzan la piedra, por el otro esconden la mano, y, pues se terminan convirtiendo, insisto, de manera muy incongruente, eh, pues apoyando cosas que en teoría no tendrían que apoyar si fueran un tanto más fieles a sus propias doctrinas, ¿no? Entonces, insisto, está armas, está la segunda enmienda, ¿no? Que insisto, esta es una parte legal y política, y lo cierra con Dios. Entonces es un mensaje muy poderoso que, insisto, termina convenciendo a dobles fanáticos, ¿no? Fanáticos políticos que a la vez son fanáticos religiosos. Y después de este argumento, insisto que está muy curioso el meme, porque al final está Palpatine. Esto obviamente ya fue pues posterior a su muerte, donde dice irónico, ¿no? Irónico porque es justamente ese argumento en gran medida lo que termina ocasionando, si no directamente, pues generando un entorno para lo que le termina ocurriendo a Kirk, y en gran medida pues sí te da a pensar que aquel que disparó pues probablemente haya tenido motivos en este sentido de demostrarle a Kirk pues que en efecto estaba equivocado, que no tenía la razón, ¿no? Entonces, en este entorno, que ya de por sí, insisto, es polarizado no solo en los Estados Unidos, en el mundo en general, casi todas las naciones se están polarizando políticamente, eh, pues generó muchísima polémica, ¿no? Insisto, yo creo que caer en los extremos es equivocado. A pesar de esto que estoy comentando, yo, desde mi congruencia, eh, considero que es condenable lo que le pasa a Kirk, porque, insisto, creo que Kirk de momento no está a un nivel, como yo le decía al inicio, por ejemplo, de Netanyahu. Es irónico porque al final estamos hablando más o menos de los mismos grupos, ¿eh? O sea, uno puede de momento en la acción no ser tan evidente, pero al final estás apoyando a los mismos grupos. De entrada, para no irnos muy lejos, pues Charlie Kirk que apoyaba a los que financian guerras, armas, corporaciones y guerras a todo el mundo. O sea, porque al final entender que apoyar la industria de armas gringa es apoyar incluso el narcotráfico en México, las guerras e intervenciones prácticamente en todo el mundo. Entonces, o sea, no es menor el apoyo, y que además esté casi de manera bíblica o religiosamente tratando de convencer a más gente de que las armas son el camino, porque casi casi es el camino que nos dice Dios, ¿no? O sea, en esa falacia está convenciendo a las fanaticadas y a las borregadas, ¿no? Entonces, en este sentido, insisto, de momento él creo que era alguien que pues simplemente daba un discurso extremista. Ese discurso extremista, insisto, per se tiene consecuencias que también incentivan hacia la violencia, pero creo que no era, no, nunca, al menos en este nivel de lo que había hecho Kirk, no había tampoco una justificación, creo yo, para hacer o eh, ejecutar algo como lo que le hicieron, ¿no? O sea, no había razón para asesinarlo, porque insisto, aquí el punto se trata de mantener nuestra congruencia. O sea, si nosotros estamos tratando de decir, a ver, el diálogo es principal, no podemos caer en el absurdo de celebrar, por más que no coincidamos con su postura, ni apoyemos ni defendamos lo que él defiende o apoya o incluso financia. eh, es el punto importante, y sí que es humanamente a veces complicado, es no convertirnos en aquello que juramos destruir, no convertirnos en aquello que tanto repudiamos, ¿no? Entonces Kirk, insisto, no merecía la muerte, no hay que celebrarla. Yo ya di un ejemplo de que hay, si acaso, otros políticos en el mundo que en todo caso merecerían penas de muerte severas. Creo que el caso de Kirk no lo era, ¿no? O sea, simplemente él daba opiniones muy polémicas, muy extremistas, incluso. Sí generaba discursos de odio. Yo creo que esos discursos de odio no se deben de, a este nivel, con Kirk, se debían de combatir con armas, se deberían de combatir con mejores argumentos, para mi gusto. Claro que Kirk de manera muy conveniente pues iba a las universidades, insisto, con jóvenes, pero
pues no se enfrascaba en debates con gente pues con mejores argumentos y a un mejor nivel, porque claramente hubiera terminado siendo exhibido en muchas de las cosas que él predica. Yo diría que en gran medida a Charlie Kirk se le puede denominar como un predicador, un político predicador, ¿no? Esa sería mi definición de Kirk. Yo empecé hablando que algunos le llaman activista y demás, para mi gusto es un predicador, un político predicador. Y lo es precisamente por lo que yo comentaba, ¿no? En su discurso de convencimiento, pues combina el dogma religioso con el dogma político, lo cual los termina volviendo predicadores políticos, que insisto, dan discursos discursos políticos, o incluso quieren implementar políticas públicas con Biblia en mano, ¿no? Con el rosario en mano. Entonces, bueno, insisto que esto generó muchísimas polémicas. Hay un caso especial de un comentario de una chica que voy a dejar pendiente para después. Eh, por ahí lo subí a mis redes, pero hoy no me va a alcanzar para analizar el nivel de absurdo de la chica esta como espiritual buena ondita, que salieron muchos, ¿no? Este, que insisto, una parte es no caer en ningún extremo, por un lado no caer en el extremo de celebrar la muerte de Kirk, pero tampoco creo caer en el extremo de volverlo un mártir, ¿no? Y muchos quisieron, de hecho el propio Trump ya parece ser que le van a dar la medalla de la libertad y demás, pero antes de Trump mucha gente, ¿no? Que apoyaba y coincidía con las ideas de Kirk, pues volverlo un mártir prácticamente, y lo cual también me parece absurdo y bastante equivocado, sobre todo, insisto, porque estarías volviendo mártir a una persona que promovía el discurso de odio hacia diversos grupos, ¿no? Mujeres, palestinos, mexicanos, en fin, la comunidad negra, o sea, en fin. Eh, sobre esto, y con esto concluyo, para después hablar un poco más al respecto. Primero voy a leer algo con lo que coincido de un post de política básica, lo voy a tratar de leer lo más rápido posible. Primero, política básica publica esto, ¿no? Una foto dándose la mano Trump y Kirk. Cabe decir que dentro de estas teorías conspirativas, para mi gusto, no sé, no son tan convincentes, ¿no? Se habla de que Kirk quería ya, o estaba diciendo que parece que prácticamente liberaran los Epstein Files. También hablan de que, y eso me parece sumamente contradictorio, sobre todo de este señor que se la pasó prácticamente negando el genocidio palestino, Gaza, pero que dicen que pues ya le estaba tirando también al régimen anglosionista. O sea, para mi gusto esas teorías no terminan más que siendo un tanto absurdas, habrá que ver, pero de momento no me cuadran, ¿no? Simplemente hay demasiada incongruencia al respecto. Hay, hay incongruencia, o sea, no puedo creer que de la noche a la mañana, pues este que tanto le tiró a los palestinos ahora resulte que le tira al régimen anglosionista. No hay sentido en esto, ¿no? No tendría sentido, menos cuando además ves que Trump y Netanyahu prácticamente, insisto, lo trataron la muerte de Kirk como un héroe de guerra, como alguien que decía la verdad, como, o sea, dices, no tiene sentido, o sea, si lo que quieres es callarlo, es más, creo que les era más útil mantenerlo vivo. Al final, realmente cuántas personas realmente conocían el discurso de Kirk o a Kirk mismo, pues eran básicamente los mismos, o sea, los que lo apoyaban. De ahí en fuera tampoco era el más famoso del mundo, ¿no? Se volvió famoso a partir de su muerte. Que lo quieren hacer mártir, y ya sabemos que cualquier mártir se vuelve más fuerte, sobre todo después de su muerte, obviamente, porque ahora sí todos están buscando los videos de Kirk, viendo qué es lo que decía. Yo es lo que digo. Si lo que querías es callarlo, pues no lo asesinas y lo vuelves un mártir. Al volverlo mártir, prácticamente haces que sus mensajes tengan incluso puede que hasta más fuerza que él estando vivo, ¿no? Entonces, eso no me cuadra de aquellos que dicen es que lo mataron para silenciar y que no dijera nada del Estado de Israel. Y digo, a ver, del Estado de Israel ya, y no Kirk, todos hemos denunciado al Estado de Israel en este sentido, pues todos estaríamos bajo tierra, ¿no? O sea, ¿qué secreto nos iba a revelar que no, que los grupos antigenocidio
de Palestina o pro-Palestina no hayan dicho ya este momento. O sea, los que más han estado ahí en eso pues, son los que apoyamos la causa palestina. De allá en fuera, ¿qué nos iba a contar? ¿Qué gran hilo negro nos iba a revelar este señor? Bueno, pues es donde ya no me checa, ¿no? Entonces vamos a leer aquí lo que dice Política Básica. Me parece muy apropiado. Dice, Charlie Kirk, Charlie Kirk, tal vez la voz de la derecha política norteamericana con mayor alcance, fue asesinado ayer. Su único trabajo era esparcir mensaje de odio en las universidades de Estados Unidos. Kirk difundía mensajes de odio disfrazados de debates universitarios. Cuando tu postura política defiende que otras personas, especialmente grupos vulnerables como la comunidad LGBT o minorías raciales, merecen menos derechos, es discurso de odio. Según Kirk, la Civil Rights Act de 1964, ley en Estados Unidos que prohíbe la discriminación y segregación, fue un error. Él, como la mayoría de los libertarios tontos, defendía el derecho de cada persona blanca de discriminar y segregar a placer. Le gustaba citar la Biblia en sus debates, criticaba al feminismo por empoderar a la mujer, las cuales él decía debían enfocarse en su deber biológico de quedarse en casa y engendrar hijos. Las mujeres profesionistas solteras con más de 30 años eran antinaturales para él y un riesgo para la civilización. A las personas trans las llamaba abominaciones y las acusaba sin base de ser mayoritariamente responsables de los tiroteos en Estados Unidos. Toda la retórica de Kirk giraba en torno de retroceder a Estados Unidos 100 años en la historia. Cuando escuchen a alguien decir Make America Great Again, a esto se refieren. Coincido totalmente aquí con lo que dice el Post. Creo que México y Latinoamérica en general están alejados de esta realidad social polarizada, pero sí he visto un surgimiento los últimos años de figuras que tratan de emular lo que Kirk hacía. Por ahí podríamos meter a Verástegui, aunque afortunadamente Verástegui todavía no cae en estos extremismos de violencia, ¿no? Y saben, es bien difícil lidiar con estas figuras, coincido, porque se venden como movimientos contraculturales, como víctimas del sistema, algo atractivo para los más jóvenes. Yo agregaría, perdón, sí, jóvenes e ingenuos. No digo que todos los jóvenes sean ingenuos, pero hay muchos jóvenes ingenuos. Cuando en realidad solo repiten discursos retrógradas de hace un siglo. No sé si existe alguna solución a esta realidad social, lo que sé es que hoy más que nunca necesitamos alfabetización mediática, educación en derechos humanos y voces que defiendan la dignidad de todos. Y más que nada entender que la libertad de expresión es un arma que jamás se debe usar para deshumanizar a otros. Dentro de esto, curiosamente cuando posteo esto de política básica, me llegaron comentarios muy peculiares, insisto, de personas que por momentos yo digo, a ver, tú eres pro Kirk, ahora sí que identifícate, ¿no? Porque si ustedes leen con atención esto que acabo de leerles, pues digo, a menos que de plano seamos muy opuestos, pues el sentido común nos diría que relativamente estamos de acuerdo con todo lo que leímos, ¿no? Pero no, y curiosamente llega gente que por momentos como que no sabe cómo demostrar que está en desacuerdo, pero tampoco quiere revelarse ni plantear su postura o admitir su propia postura de decir en simples y llanas palabras, yo apoyaba a Kirk, creía lo que decía Kirk y demás, ¿no? Entonces vienen a darte argumentos muy rebuscados y mareados y con mucha voltereta, como este, por ejemplo, donde a este post que acabo de leer, me comentó una chica, ni tan chica, es una mujer, ¿qué opina esto, no? Esto es lo que ella me pone. No me gustaba su forma de debatir, pero tampoco decía mentiras. Ya desde ahí empezamos muy mal, ¿no? Tenemos que desprogramarnos de la manipulación porque al final al sistema no le importamos. A los debatir, lo estoy leyendo con sus faltas de ortografía, a los debatir arriba no les importa a nadie de nosotros, independientemente del color, debatir piel, preferencias sexuales o género. Es solo una estrategia de dividir y vencer. Tenemos que unirnos en lo que es común y ver dónde está el problema. Él no merecía morir de esa manera, sea lo que sea, igual que mucha gente, pero esto se hace con ciertos fines porque él representaba algo.
Puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defiendo tu derecho a decirlo y cuando perdemos esto por odio, perdemos todos. En esto último es lo único en lo que coincido con ella, ¿eh? Porque en eso trato de también de ser equilibrado, tampoco, pues insisto, no me gusta caer en los lados extremistas. Coincido con esa última línea nada más, pero tal vez no con las mismas razones. Entonces yo le contesto a esto que ella me pone. Coincido en algunas cosas. Afirmar que Kirk no decía mentiras me parece subjetivo. A veces eso denominado verdad, entre comillas, no es más que percepción, y muchos políticos hacen un uso peligroso de esa verdad que suelen considerar única. En el mundo hay gente bruta y astuta, vírgenes. Iba a citar a Residente, pero no hay nadie como tú. No, no, perdón. Volviendo. Pequeño mal chiste. Entonces, decía, muchos políticos hacen un uso peligroso de esa verdad entre comillas que suelen considerar única. En el mundo, sin canción de Residente, en el mundo hay grupos políticos que combinan el dogma religioso y lo implementan como la única verdad, aunque eso implique masacres contra pueblos inocentes. Ahora, las opiniones de Kirk respecto a mujeres, homosexuales, palestinos o el uso de armas no me parecen verdad. Nos quieren divididos principalmente los que no nos consideran sus iguales. Esa es la visión supremacista clásica, que se refleja más aún en políticos extremistas de derecha. Es romántico decir que el mundo debe estar unido, sin divisiones, pero poco realista. La humanidad no está a ese nivel espiritual, primero, y menos cuando hay aún personajes racistas, xenófobos, supremacistas, que no alcanzan aún a evolucionar para entender que ni el color de piel ni tu origen étnico te hace superior a nadie, y cuando son ellos mismos los que provocan esa división, a través de sus discursos de odio, ¿cómo esperar resultados distintos si esos grupos promueven el odio y por ende la división? Si se quiere unidad en la humanidad, pues hay que esperar por criticar y no apoyar a esos grupos, ¿no? Y al menos yo no celebro la muerte de Kirk. De hecho, la condeno, así como he condenado la muerte de miles de palestinos inocentes, por congruencia, porque para mi gusto no valen más unas vidas que las otras. Aunque tampoco creo se deba caer en el absurdo de volver a Kirk un mártir. Kirk, que tanto criticaba a Martin Luther King, irónico porque hasta rima, ¿verdad? Ahora solo falta que lo quieran poner a su nivel y pues no. De inicio le faltaría un discurso sin odio y unificador como I have a dream. Esa fue mi respuesta. A lo que ella contesta, creo que con ciertas diferencias estamos en el mismo lado. Yo lo dudo muchísimo. No creo que sea un martirio. Si te lo estoy leyendo tal como ella lo redacta. Mártir creo que quería decir. No creo que sea un martirio, pero sí es una víctima de la violencia, igual que muchos otros. Las divisiones no son negativas cuando en lo subyacente podemos acordar puntos comunes que protejan a todos. Estos discursos, desafortunadamente, como los redacta ella, suenan muy bonitos y románticos, insisto, pero ella aquí, dentro de todo esto que me escribió, entre líneas, no es capaz de admitir muy probablemente, y de hecho lo confirmé después, que es pro Kirk, que es pro Trump, y ya, ¿no? Entonces les encanta, es como los panistas mexicanos, ¿no? O sea, de estos que te decían, no hombre, yo soy apartidista, no hombre, yo soy apolítico, pero cómo le tiraban a Morena, o le tiraban a AMLO, o le tiran hoy a Claudia Sheinbaum, ¿no? Son de esta gente que desafortunadamente es tan doble moral, y que muchos evidentemente se identifican con los grupos clásicos conservadores de derecha religiosos. No es casualidad que el PAN y sus apoyadores sean tan doble morales, así como lo son los apoyadores de la derecha gringa. Insisto, el factor religioso influye mucho porque desafortunadamente sí, hay que entenderlo. En las religiones hay mucha doble moral. De que se quieren bañar de buenos cristianos, pero ¿qué tal andan lanzando piedras y escondiendo la mano, ¿no? O dando puñaladas por la espalda. Hay mucha doble moral en la religión y ese es un tema pendiente y muy importante que voy a tocar próximamente. Hay muchísima doble moral en la religión. Entonces tenemos estos religiosos que se hacen los buenos cristianos, pero como dicen algunas canciones de Arjona, ¿no?
me ponchó mil pelotas, creo que era doña Carlota, ¿no? Cristianos que nada más van a misa pero son pésimas personas, lobos disfrazados de ovejas, en fin, hay mucho de esto en esos grupos. No digo que en otros no, pero aquí en la religión se destaca demasiado esta doble moral. Entonces no son capaces ni siquiera de plantearse transparentemente, de manera franca y directa, diciendo, insisto, se hubiera ahorrado tanto texto ella diciéndome, yo la apoyaba, ¿no? Y entonces caen en estos reduccionismos absurdos, como por ejemplo en su primer texto ella dice por aquí, es solo una estrategia de dividir y vencer, sí, pero... Y ella misma dice, tenemos que unirnos en lo que es común y ver dónde está el problema. Pues claro, pues yo al menos sí, más o menos ya voy viendo las líneas del problema y esas líneas se llaman justamente Trump, justamente Kirk, justamente Netanyahu. El problema de ese problema es que ella no ve que el problema sean ellos. Y digo, no nada más digo que ellos sean el único problema, son parte del gran problema, porque no es menor, lo que representan, el poder que tienen. Hay más, claro, en toda la Matrix, sí, pero ahorita no estamos hablando de la Matrix, ¿verdad? Estamos hablando nada más de tres personas que en la superficie pues no tienen poco poder, ¿no? Aquí la pregunta entonces es, ¿ella dónde ve el problema? Para ponernos en la misma línea, ¿no? Para ser transparentes. Y ahí es donde no se va a poder cumplir lo que ella dice aquí. Tenemos que unirnos en lo que es común y ver dónde está el problema, porque si de entrada yo veo que el problema es Trump, Kirk y Netanyahu y ella piensa que ellos no son el problema, entonces no hay forma, perdón, que tengamos un punto en común, entre muchas otras cosas en común, como por ejemplo el sistema de valores que probablemente ella tiene, que yo no tengo. Por eso cuando ella me contesta la tercera vez, bueno, la segunda vez, ella me dice, creo que con ciertas diferencias estamos en el mismo lado. Yo digo, lo dudo mil, lo dudo muchísimo. Nada más que aquí el problemita es que tú no te estás transparentando y tú no estás confesando realmente qué sí apoyas y qué no apoyas, qué repudias, qué no repudias. Y justamente mis sospechas se convirtieron en verdad cuando esto fue en este post. Poco después yo publiqué otro que ni siquiera tenía que ver con ella, tenía que ver con otra persona, pero ella se puso el saco. En este post yo comento esto. De hecho, el post me gusta porque está basado, bueno, lo basé en esta imagen que me gusta mucho, ¿no? No sé si se alcanza a ver ahí, pero son dos chicas platicando y dice, bueno, podemos todos eh, eh, estar en desacuerdo y seguir siendo amigos. Y la chica morenita le dice, sí, tal vez podemos diferir con respecto a, lo voy a traducir a los mexicanos, si te gusta la piña, si te gusta la pizza con piña o sin piña, ¿no? Pero no con respecto al genocidio, ¿no? Son cosas muy distintas. Yo soy de esta línea ética, la verdad, ¿no? Porque también esto luego deriva en que vas viendo realmente cómo son esas personas. Hay que tener cuidado. O sea, ¿con qué persona podría ser amigo o amiga, pregunta seria, que esté de acuerdo con lo que está pasando en Gaza? Básicamente te terminarías haciendo amigo de un psicópata. ¿Para qué quieres un amigo o amiga así? Sin empatía al menos, y así no le queremos decir psycho, ¿no? Pero pues ustedes revisen de qué se trata un psicópata y básicamente tiene que ver con la gente que no tiene empatía. Y no basta, hay que entender aquí tener empatía por los tuyos. Eso no es empatía, yo diría que eso es egoísmo simplemente porque al final si son los tuyos y es tu círculo de amigos y de familia, pues eres tú de alguna manera un poquito extendido en un rango más amplio, en un diámetro mayor, pero al final sigue siendo tú en tu esfera de tu propio mundito. La empatía consiste principalmente en salir de ese mundito y esa esfera. De hecho, esto me gusta mucho como lo plantea la película Interstellar en alguna escena. La empatía consiste en preocuparte por algo más allá de tu propio círculo y de tu propio pequeño mundo de amigos, de tu mundo íntimo de amigos y familia, y preocuparte por el otro. Ya si te preocupas por el vecino ya vas mejor, ya vas teniendo más empatía.
Si te preocupas por tu colega de trabajo, ya vas teniendo más empatía. Pero si te preocupas por alguien desconocido, pues más empatía aún por algún homeless, por alguna persona que sufre. Esa es la verdadera empatía. Solo ahí surge la empatía. No con tu circulito. Hay quien confunde esto y ni siquiera se da cuenta, ¿no? Es que esa empatía es natural, casi es biológica. Obviamente te van a preocupar tus hijos, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa. Sí, sí, pues es que eso no, así méritos de empatía no tiene. Todos nos preocuparíamos por nuestro círculo. La gran pregunta es, ¿te preocupa el otro cuando lo ves sufrir? Y es por eso que, pues, sí, les guste o no les guste, y nos llegan a criticar, ¿eh? O sea, o sea, por ser empáticos nos llegan a criticar los psicos que te cuestionan de, oye, pero ya tú, a todo esto, ¿por qué te preocupan los palestinos si ni siquiera están en tu casa, ni siquiera están cerca? Y es como, ¿estás bien de tu cabeza? O sea, que tú tengas cero de empatía y seas una piedra de ser humano, sin el más mínimo de principio y sensibilidad sobre gente que está sufriendo, además no menor, un genocidio, bombardeados a diario, matados de hambre a diario, con una hambruna como arma, usada como arma de guerra, y no tengas el más mínimo sentimiento de preocupación, de al menos decir, oye, está horrible lo que está pasando, de reconocimiento de lo que está pasando allá, el problema eres tú, no yo. Pero vienen a juzgarte, diciéndote, pues tú ni palestino eres. Y es como, no necesito ser palestino para sufrir o entender el sufrimiento de otro ser humano. Que tú no seas ser humano, estés a punto de ser, insisto, un psycho, no es mi problema, es tu problema. Por eso digo, y por ahí tengo un comentario pendiente, un análisis que haré al respecto, la política realmente hoy tiene que ver, se podrá hablar de miles de miles de corrientes, de miles de ideologías. En resumidas cuentas, para mi gusto, hoy la política tiene que ver con la batalla entre los empáticos y los psicópatas. Para mí, a eso se resume hoy lo que tiene que ser la política. O eres del grupo que tiene empatía o eres del grupo que tiene psicopatía, no hay más. ¿De qué lado estás tú? Y pregúntatelo en verdad en el espejo, ¿no? Entonces yo hice este post donde me refiero a otra cosa que explicaré después, pero lo voy a leer de rápido. Dice, con respecto, por cierto, a esta imagen que ya les mencionaba, ¿no? Entonces dice el post, dicen los despiertos buenaonditas, nos quieren divididos. Pues claro, si apoyas a quienes apoyan y financian la industria de armas, las guerras y los genocidios, obviamente vamos a estar divididos, porque tú y yo no apoyamos ni repudiamos lo mismo, y porque muchas veces desde la doble moral disfrazada de neutralidad, muchos ni siquiera son capaces de tomar una postura firme y clara, de acuerdo a sus propias creencias, principios y convicciones. No son tiempos para ser tibios ni ambiguos, no son tiempos para tolerar la intolerancia que deriva en masacres y genocidios. El colmo, que en pleno 2025 sigamos hablando de colores de piel, etnias, razas y pueblos superiores o pueblos elegidos. Son tiempos donde no basta la espiritualidad, buena ondita para combatir los extremismos y fanatismos. Se piensa que ignorando las cosas se arreglan, pero las consecuencias de no enfrentar esto con fiereza la pagarán tus hijos. En tiempos de fascismo, la sociedad requiere conciencia, postura y firmeza. Los tolerantes no deben tolerar la intolerancia, o entonces la tolerancia se acaba. Tampoco las faltas de respeto, tampoco los discursos de odio. Poner límites no es intolerante, es necesario. Con gente intolerante, urge poner límites. Los costos de no hacerlo a tiempo son bastante altos y generalmente es demasiado tarde. Un ejemplo de genocida moderno que no se detuvo a tiempo, Netanyahu. Y adivinen quién me viene a comentar, pues la misma chica que me comentó en el otro post, que parece que estaba muy pendiente de que publicaba o no. Y es curioso porque si el pasado no tenía mucho argumento esta señora, pues en este menos, que en realidad fue pues muy likeado, pues yo diría, pues por puro sentido común de la gran mayoría que dice, pues es que, pues sí, por sentido común, ¿quién va a estar de acuerdo con un genocidio? ¿No? Y entonces de nuevo viene esta chica doble moral, que es lo único que sí claramente puede confirmar, ¿no? Doble moral y doble discurso porque nunca fue capaz ni siquiera de admitir cuál era su postura real, hasta que empecé a leer lo que me puso en este, que es todavía, pues yo diría, más ambigua y equivocada que en el post anterior. Entonces ella me pone aquí, pues tampoco vas a lograr mucho de esa forma.
tú mismo estás cayendo en el denominador común de atacarnos unos a los otros. Yo no sé en qué momento el post ataqué a nadie, pero ella se sintió atacada, más bien se sintió aludida. Nombrar despiertos buenaonditas a quienes dicen o decimos que nos quieren divididos no lleva a ningún buen lugar. Desde tu lugar, desde tu perspectiva, desde tu derecho a hablar y pensar lo que piensas, y yo desde el mío, debemos tratar de encontrar lo que... De nuevo, ahí va el discurso buena ondita, que es justamente el que hablo. Y yo desde el mío debemos tratar de encontrar lo que nos une, lo que nos conecta. Entiendo que son tiempos complejos, pero no podemos permitir que nos dividan en cuestiones fundamentales. Pues coincido, nada más que insisto, nunca vamos a estar de acuerdo. Si yo repudio un genocidio y tú lo apoyas, ¿cómo? Explícame cómo vamos a estar de acuerdo. Porque hasta éticamente y en sistemas de valores no hay forma de ponernos de, nunca habrá forma de ponernos de acuerdo. Es como si me dijeras, ponte de acuerdo con un psicópata. No puedo, no puedo. O sea, no me puedo poner de acuerdo con aquellos que, insisto, tienen esta tendencia de anular al otro, de minimizar al otro, de no reconocerlo, ¿no? Y que curiosamente en todas estas palabrerías cursis de Disneylandia o deseos de Disneylandia de esta gente, insisto que sí de alguna manera terminó proyectándose como la buena ondita, porque sí coincide. Para ellos es todo color de rosa y hermoso y Disneylandia, sí, pero no estás entendiendo que mientras tú estás con esa idea, hay gente que le están cayendo bombas en la boca, mientras tú estás hablando de manera muy romántica de Disneylandia, ¿no? Desde tu privilegio de Disneylandia, donde no te están cayendo a ti las bombas, ni te están matando de hambre. Entonces sigo leyendo lo que ella dice. Entiendo que son tiempos complejos, pero no podemos permitir que nos dividan en cuestiones fundamentales. Cuando hablamos de muertes, hablemos de seres humanos. ¿En qué momento hice lo contrario, no? No de color de piel, ni de género, ni de raza. Pues es que los que hablan de eso, de color de piel, ni de género, ni de raza, no entiende esta señora, que son los que ella apoya. Trump habla de piel, género y raza. ¿Qué no ha visto cómo trata a los mexicanos? Porque esta señora creo que es mexicana. Vive creo que en el extranjero, no sé si en Estados Unidos. Pero digo, pues que no te estás dando cuenta, pero son los que ella apoya. Entonces se proyecta conmigo, pero apoya justo los que dicen y hablan de color de piel, de género y raza, cuando ella misma reconoció que apoya a Kirk y los discursos de Kirk, donde ella considera que los discursos de Kirk había mucha verdad. O sea, insisto, es una doble moral de verdad repugnante la que muchos de estos simpatizantes terminan proyectando, ¿no? Por cierto, no he dado el nombre porque generalmente doy el pecado, no el pecador. Entonces dice ella, hablemos de seres humanos, no de color de piel, ni de género, ni de raza. Paréntesis, pues deja de apoyar a Trump, ¿no? O deja de apoyar a Kirk. Yo le, yo le diría. Entonces me dice, cuida mucho tus palabras porque cuando dices con gente intolerante estás proyectándote desde ahí. Y lo entiendo. Son cosas muy fuertes lo que estamos viviendo y en el fondo creo que la mayoría queremos un bien para la humanidad. Creo que la mayoría estamos en el mismo equipo. No, no te confundas. No estamos en el mismo equipo. Ayudemos a los demás. O sea, yo no voy a estar en el equipo que apoya, insisto, a Trump o a Kirk o a Netanyahu porque ella además no reconoce el genocidio. Me terminé dando cuenta desde sus propios posteos, ¿no? Ayudemos a los demás a ver lo que no ven y dejémonos ayudar también. Las cuestiones fundamentales, no sé de qué tanto está hablando la verdad, o sea, es como mucha paja en su texto. Las cuestiones fundamentales tienen que aplicar para todos, los mismos derechos y libertades. De nuevo, el discurso hermoso, políticamente correcto, buena ondita, ¿no? Como si, de verdad, como si viviera en Disneylandia. Nada más falta que me diga el país de las libertades de Estados Unidos tan hermoso que es el día de hoy, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿En qué alteración de percepción tienes y en qué realidad alterada estás viviendo? Porque, insisto, creo que vive en Estados Unidos. Entonces dice, las cuestiones fundamentales tienen que aplicar para todos, los mismos derechos y libertades. De nuevo, pero entonces, ¿cómo apoyas a los grupos que justamente están quitando esos derechos y libertades a muchas comunidades? O sea, insisto, es una doble moral repugnante. O sea, es un doble discurso que no hay forma ni siquiera de ponerte a debatir. Es una pérdida de tiempo. Porque estás hablando con una persona que tiene dos estándares. Y obviamente no se puede tener dos estándares. Uno de ellos es falso. Entonces son personas falsas. No pierdan el tiempo discutiendo con ellos. De hecho, yo
por momentos creo que les voy a quitar tiempo, ¿no? Porque no hay forma, digo, si le llegué a contestar acá, ahora que lo pienso, no hay necesidad de perder el tiempo con este tipo de personas que tienen, insisto, dos varas de mediciones, dos discursos y dos estándares, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces dice, los mismos derechos y libertades. Expresar un deseo de unión no quiere decir que se está a favor de ciertos intereses o acciones como el genocidio. Y si encuentras a alguien que por alguna razón sí esté a favor del genocidio, ¿cuál sería tu reacción? En este caso está hablando de ella. ¿Qué vas a hacer ante esa persona que sí está a favor de algo que a todas luces es deleznable? Tenemos que tolerarnos, no importa qué, y encontrar, hermoso discurso de Naciones Unidas, prácticamente de Nobel de la Paz. Tenemos que tolerarnos, pero, o sea, de verdad, muy perdido o sea, en prácticamente todo, de que dices, a ver, o no estás entendiendo lo que está pasando, o ya de consuelo, pues claramente no tienes idea histórica, política, económica de la forma en que se ha llevado el mundo, ¿no? Entonces dice, tenemos que tolerarnos no importa qué, pues que se lo diga a la comunidad negra, que se lo diga a los palestinos, que le diga esta misma línea, que toleren los negros el racismo, que toleren los palestinos el exterminio. Por eso digo, estos discursitos románticos, buena ondita de Disneylandia, de verdad, me parecen no solo absurdos, no solo ridículos, no solo irreales, me parecen repugnantes en realidad. Me generan lo que hoy la chaviza le llama cringe, en mexicano diríamos ñáñaras, de lo repugnante que me parecen esto, porque por momentos, insisto, es tanto el privilegio de esta gente que vive en el privilegio y tiene esta realidad alterada a partir de ese privilegio, que no se da cuenta que muchos otros no pueden estar diciendo estas cosas tan románticas, insisto, o porque los están matando de hambre o porque los están bombardeando. O sea, y ese es el tema, ¿no? O sea, se ponen a opinar con la mano en la cintura desde su privilegio sin siquiera tener la delicadeza de haber leído un solo libro de lo que tú quieras. De lo que tú quieras. Los debates son un gran ejemplo de cómo exponer nuestras diferencias en un lugar seguro y se tiene que abogar por la razón y el análisis, la reflexión. Tengamos mucho cuidado de nuestras palabras, lo digo en buen plan. Ahorita la raza anda bien ondeada y te mata por cualquier sinsentido. Ahora es víctima, ¿no? Insisto, es sorprendente, ¿no? O sea, no digo que no te sostengan en tu postura, pero hay que saber cómo es lo mejor. Bueno, a estos le terminé de contestar. Insisto, no sé si me arrepiento por dedicarle tiempo. Le contesto, bueno, no hablaba de ti, pero te pusiste el saco. Antes de asumir tanto, sería bueno preguntar. Sobre lo que digo de no tolerar la intolerancia, tiene que ver con la paradoja de Karl Popper, con la cual coincido totalmente. Te invito a leerla antes de juzgarme de intolerante. Precisamente la tolerancia empieza por tratar de entender la postura del otro y evitar hacer prejuicios antes de preguntar y entender. No veo una sola pregunta en todo tu texto. Voy a leer rapidísimo la paradoja de Popper, que menciona muchísimo, y esto pues no es engaño, menciono muchísimo esta paradoja. La paradoja de la tolerancia. Muy pocos conocen la paradoja de la tolerancia. La tolerancia ilimitada llevará a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos tolerancia ilimitada incluso a aquellos que son intolerantes, y si no estamos preparados para defender una sociedad tolerante de las embestidas de los intolerantes, entonces los tolerantes seremos destruidos y la tolerancia morirá. Formulando esto, no estoy sugiriendo, por ejemplo, que siempre se deba reprimir y suprimir la expresión de ideas y filosofías intolerantes, mientras podamos hacerles un contrapeso por medio del uso de la razón y mantenerlas abiertas al debate público. La supresión ciertamente sería imprudente, pero debemos reivindicar y mantener el derecho de suprimirlas de ser necesario, e incluso por la fuerza, porque puede fácilmente resultar que los intolerantes no estén dispuestos a reunirse con nosotros en un nivel de argumentación y debate público y racional, sino que quieran ellos mismos suprimir todo tipo de argumentos y debates. Ellos, los intolerantes, podrían, por ejemplo, prohibir a sus seguidores el escuchar cualquier tipo de argumento racional porque es engañoso, y enseñarles a responder a las críticas y a los argumentos en contra usando sus puños o pistolas. Por lo tanto, debemos mantener en el nombre de la tolerancia
el derecho de no tolerar la intolerancia. Esto es la tesis de Karl Popper, misma que evidentemente esta señora no tenía ni idea de qué me estaba refiriendo, porque además se dedicó a asumir en lugar de a preguntar, que es lo que yo le estaba explicando acá. Bueno, esta es la tesis de Popper, en la cual basé mi post, y sigo con la respuesta que le di, ¿no? Esto, por cierto, era una imagen, lo que les acabo de leer se lo puse en imagen, ¿no? Para que se diera un poquito de idea de qué estaba hablando. Entonces, continuando con mi respuesta, cito una frase que me gusta mucho, que dice: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor, decía Desmond Tutu. Igualmente podría explicar mi concepto de los despiertos buenaonditas y recalco lo que redacté. Antes de que hagas prejuicio, aclaro que creo en las personas espirituales auténticas y creo en los auténticos pacifistas. Dentro de estos, yo no vislumbro a nadie que no reconozca hoy el genocidio palestino. Al contrario, tengo muchos amigos y colegas espirituales que lo denuncian y que luchan y que tienen una empatía auténtica e inmensa para preocuparse por personas más allá de sus círculos familiares, personales. Y justo muchos grupos de activistas pacifistas han hecho mucho por el pueblo de Palestina y la generación de conciencia sobre el genocidio. En el otro post, y aquí se lo volví a poner porque como les acabo de leer ya me había comentado, te comenté que esta postura de unión y paz y pura buena onda para todos, que en apariencia suena linda pero es poco sensata y aterrizada, aún más si no se entiende el contexto político-económico en el que estamos viviendo. Te lo pongo acá de nuevo, nos quieren divididos principalmente los que no nos consideran sus iguales. Esa es la visión supremacista clásica, que se refleja más aún en políticos extremistas de derecha, mismos que ella apoya, ¿no? O sea, ese es el colmo y esa es la ironía y esa es la doble moral, la doble cara, ¿no? De esta gente. Es romántico decir que el mundo es hipocresía pura. Es romántico decir que el mundo debe estar unido, sin divisiones, pero poco realista. La humanidad no está a ese nivel espiritual, y menos cuando aún hay personajes racistas, xenófobos, supremacistas, que no alcanzan aún a evolucionar para entender que ni el color de piel ni tu origen étnico te hace superior a nadie. Y cuando ellos mismos son los que provocan esa división a través de sus discursos de odio, ¿cómo esperar resultados distintos si esos grupos promueven el odio y por ende la división? Si se quiere unidad en la humanidad, pues hay que empezar por criticar y de inicio no apoyar esos grupos, ¿no? Y al menos yo no celebro la muerte de Kirk, de hecho la condeno, así como he condenado la muerte de miles de palestinos. Por congruencia, aunque tampoco creo se deba caer en el absurdo de volverlo un mártir. Kirk, que tanto criticaba a Martin Luther King, ahora solo falta que lo quieran poner a su nivel, hacerle una estatua, y pues no. De inicio le faltaría un discurso sin odio y unificador como propones, como el que tuvo el gran discurso de I Have a Dream. Si son tiempos violentos, sí son tiempos violentos, pero eso no implica que toleremos a los intolerantes, los cuales justo son la raíz de esa violencia, o que dejemos de denunciar un genocidio o de denunciar a Netanyahu por lo que es un genocida, a menos que estés a favor del genocidio y lo que prefieras sea ignorarlo o no nombrarlo. Y sí, claro, no es una olla de presión reciente, lleva varios años, pero es hasta que la gente ve violencia de cerca y en sus calles que de repente se preocupa por lo que pasa en el mundo. Por eso cada vez que vemos una injusticia en el mundo debemos de combatirla. Por eso la causa palestina es una causa de toda la humanidad, que nunca debimos ignorar, porque se toleró algo intolerable. Entonces, señalar no es atacar, repudiar un genocidio no es violento, lo violento es el genocidio. No nombrar el genocidio es no reconocerlo, y no reconocerlo es negarlo. A estas alturas ya no habría mucho que explicar sobre lo que ocurre en Palestina. Más allá de banderas o partidos, solo hay dos lados, los que denunciamos el genocidio y los que no, no hay más. ¿De qué lado estás tú a todo esto? ¿Del lado que defiende a Kirk, por lo que veo, y que defienda a Trump y que defienda a Netanyahu? Porque para el debate hay que empezar por fijar posturas
y ser sensatos. Sería bueno saber entonces, para debatir de manera transparente, qué cosas del discurso de Kirk te parecían correctas o verdaderas, como me comentaste en el otro post. Me dijiste que Kirk era un buen hombre, que siempre dijo verdades y que coincidías con sus posturas. Y ojalá, ya de paso, pueda ser clara respecto a si reconoces o no el genocidio contra el pueblo palestino. Porque muy curiosamente vino a comentar justamente la imagen donde o estás o no estás a favor del genocidio. Muy curiosamente. Donde, insisto, terminé de revelar que la señora en cuestión apoya el genocidio. Nada más para que se den una idea. Y apoya a Kirk y apoya a Trump. Y apoya a Netanyahu. Pero nunca lo dijo. Porque es doble moral y doble discurso. Hipocresía, insisto, de esta gente. Que habla de un mundo ideal y lleno de amor y unidad y paz. Pero por atrás está apoyando un genocidio. ¿Cómo explicas eso? Solo con hipocresía. En mi caso, ¿con qué palabras quieras que tengas cuidado? ¿Qué palabras te parecieron ofensivas o estridentes? ¿O sientes prudente que no mencione? O sea que no te parecían discursos de odio los de Kirk, pero este post mío sí. Qué curioso, ¿no? Aquí nadie está incitando a la violencia, pero eso es lo que asumiste por el hecho de no preguntar y no entender el punto principal de este post. Obviamente ya no contestó. Hubo mucho apoyo a esta respuesta que le di. Y pues este es el nivel, insisto, en el que están algunos de los apoyadores de estos grupos y de estos personajes, ¿no? En una doble moral repugnante, terriblemente repugnante. Voy a concluir. Ahora sí creo que voy a cerrar con broche de oro. Hice otro post. Se basa en esto que ahora leo. En esta gran frase de James Baldwin. Él dice: "We can disagree and still love each other, unless your disagreement is rooted in my oppression and denial of my humanity and right to exist." Extraordinaria síntesis que hace James Baldwin sobre los límites y sobre justo lo que hablaba relativo a la paradoja de Popper, ¿no? Podemos tolerarlo todo, pero no todo. Porque en el discurso buena ondita de ella dice: podemos tolerarlo todo, sin nada más porque a ti no te están cayendo los bombazos, insisto, ¿no? Tú lo hablas desde un privilegio donde tú no estás siendo agredida, pero hay comunidades que están siendo agredidas, hay comunidades que quieren ser desaparecidas o exterminadas por otros grupos supremacistas. Entonces de nuevo voy a leer la frase: "We can disagree and still love each other unless your disagreement is rooted in my oppression and denial of my humanity and right to exist", de James Baldwin. Sobre esto hice otro post que es con el que cierro el comentario de hoy. Todos queremos paz, claramente, ¿no? Pero en verdad, pregúntense, ¿en serio todos queremos paz? Pues no. En este mundo no todos quieren paz. Lennon era pacifista y murió de una bala en la cabeza. En este mundo hay naciones, corporaciones, grupos sociales y personajes que se alimentan de la guerra y financian la guerra y crean una economía de guerra y exterminio para apuntar contra poblaciones indefensas e inocentes, mientras generan millones de dólares por derramar tanta sangre. El problema de aquellos que de manera romántica dicen: nos quieren divididos, no hay que dividir, todos queremos lo mismo, hay que tener tolerancia y respetar todas las opiniones, incluidos los discursos de odio como los de Kirk, omiten que no toda opinión es respetable, primero, más cuando está basada en fomentar odio y división. Misma división social que después y de manera hipócrita los que la provocan son los primeros que se quejan de ella, ¿no? Y también omiten que hay personas en el mundo que quieren anular la existencia de otras personas y han sido capaces de asesinar y masacrar pueblos enteros. Lo que omiten es que no hay manera de que haya respeto, igualdad, unidad, amor, diálogo, debate, entendimiento con personas que no quieren que tú existas. En esa línea está basada la política supremacista. En ese sentido es imposible que haya esa unidad romantizada que tanto predican los buenonditas desde sus mundos en Disneylandia, porque si los blancos quieren muertos a los negros,
a los mexicanos o a los palestinos, entonces ¿cómo carajos nos unimos? Y cantamos juntos Imagine, Imagine y también We Are the World, We Are the Children, tomados de las manos. No puede haber unión ni paz mientras haya grupos y personas quienes simplemente no les interesa y que además financian guerras. Por si fuese poco, ¿ah? No puede haber unión ni paz mientras haya gente doble moral con supuestos discursos elevados, iluminados y buena ondita, pero que en el fondo apoyen políticas supremacistas y racistas. Y entonces es obvio que mientras haya gente que quiera anular la existencia de otros, siempre habrá división, segregación, agitación, inconformidad, protestas, resistencias y violencia. Porque una cosa, y se confunde bastante, es tener diferencias de opinión, y otra bien distinta es rebasar los límites de lo tolerable, de lo humanamente tolerable. Y entre más se tolera al intolerante, más se anula por completo la tolerancia. Esto ya se ha vivido muchas veces en la historia, en el nazismo, en el racismo, en el sionismo. Si alguien por razones ideológicas supremacistas, como por ejemplo algún miembro del KKK te dice que por ser una persona de piel negra no tienes derecho a existir, ¿qué haces? Dialogas, debates, lo convences de que unidos somos más humanos y más fuertes, le das un discurso mindfulness o le compartes tus aprendizajes espirituales, le tienes paciencia para que abra su corazón hacia el amor. No seamos ingenuos. El discurso buenandita es romántico pero poco realista. No tolerar a los intolerantes no implica convertirnos en aquello que repudiamos. No implica ser violentos, ni asesinos, ni extremistas, ni fanáticos. Sin embargo, como sociedad se implica poner límites firmes de respeto. No poner esos límites de respeto a tiempo desemboca ahora sí en un absoluto caos que es parte de lo que estamos viviendo. Y lo que puede empeorar bastante hacia adelante. Hace un tiempo a las personas negras no se les permitía usar los mismos baños que los blancos, entre otros muchos abusos sistemáticos que desde entonces, desde los campos de algodón, y que aún hasta hoy ocurren contra las comunidades negras. Desde hace décadas a los palestinos no se les permite habitar su tierra y han hecho contra ellos una limpieza étnica, derivado hoy en un brutal y monstruoso genocidio contra miles de personas inocentes. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía Juárez. En tiempos violentos, fascistas y supremacistas, ese derecho tiene que ver con el derecho a existir. Este es el post final con el cual yo sintetizo parte del mensaje que pues me interesa dar, a partir, insisto, de no romantizar en exceso este tipo de cosas, de no convertir a mártires a los que predicaban discursos de odio, de evitar al máximo primero ser doble morales y convivir con personas doble morales, debatir con personas doble morales, porque insisto, es una pérdida de tiempo, ¿no? Se están llevando dos líneas morales en donde no hay congruencia, donde hay hipocresía y cero congruencia. No puedes confiar en una persona que predica, se supone, la unidad y la paz, pero al mismo tiempo vota por aquellos que predican y promueven y fomentan los discursos de odio y en ese sentido el uso de las balas. Es así de simple. No se desea lo que le pasó a Kirk, se condena lo que pasó a Kirk, pero en gran medida, y por ahí lo leí varias veces, uno cosecha lo que siembra. En ese sentido habrá que preguntarse si Kirk qué tan responsable es de haber recibido su propia violencia. Por ahí también leí que le dieron una cucharada de su propio chocolate y que en una metáfora le dieron una bala de su propia pistola. Condenamos estas acciones, al menos los que tratamos de situarnos en, primeramente, en ningún extremo, encontrar los puntos medios, pero siempre sensatos y realistas y siempre basados, pues si se puede, pues en la realidad más equilibrada y aterrizada posible. No en cuentos de Disneylandia, ideales desde tu privilegio, sino encontrar puntos medios, sí, puntos de acuerdo, puntos de diferencia. Por cierto, el hecho de que todos seamos iguales y unidos, eso es una utopía, eso es imposible.
Todos somos distintos. Genéticamente, desde los genes somos distintos. Pero ya por favor creo que es tiempo de superar estas ideas supremacistas de que existen razas de inicio. Hay quienes todavía piensan que el color de piel es la raza humana. Somos Homo sapiens y punto. Olvídate de lo demás. Nuestra extinción tiene que ver con no haber reconocido nuestra gran diversidad como humanos y de no haber aprendido a convivir, lo he dicho una y mil veces. Esa es parte de la extinción. Hemos podido llegar a Marte y a la Luna, sí que bonito, mucha tecnología en todo, pero nunca tuvimos la capacidad de evolucionar para aprender a convivir con el otro, para aprender a respetar al otro, para aprender a reconocer al otro, de abrazar al otro. Y en esa falta de evolución siguen muchos de estos grupos, ¿no? Que siguen pensándose como pueblos superiores, como pueblos elegidos, y donde siguen pensando en ideas raciales, donde según ellos hay razas superiores y razas inferiores, y en ese sentido la raza superior se tiene que imponer a la raza inferior a través del uso de la fuerza, a través de la implementación de limpiezas étnicas, exterminios y demás. Por eso es que, insisto, tenemos que partir hablando de la realidad, no de los hubieras, no de la realidad que te gustaría, tan romántica, color de rosa, de un mundo perfecto, porque el mundo no es perfecto, el mundo está jodido y se lo está llevando la B de Jesucristo. Entonces, yo soy ateo, pero por momentos digo, creo que he cometido menos pecados que los que creen en Cristo. No caigamos en esas dobles morales, prediquemos principalmente con el ejemplo, porque estos discursos doble morales, doble estándares son demasiado peligrosos para el mundo ya de por sí violento, ya de por sí polarizado en el que estamos viviendo.